De Kirchner, buenas noches, gracias por venir. No, gracias a vos. Estaba postergada esta. Estaba postergada. Bien, acá estamos. Bueno, es un buen momento porque parece que están pasando muchas cosas. Mencionaba recién en la apertura la nota con la revista Forbes, sí. Que tituló El otro riesgo país, como que un factor de riesgo para todos estos que le han prestado tanto dinero a la Argentina sería la posibilidad de que volviera al poder Cristina Fernández de Kirchner o alguien del espacio. Pasé de ser la pesada herencia a ser el riesgo país. Sí. No sé si es bueno o es malo. No, la verdad que fue una nota un poco extraña porque no era tapa. Mirá cómo estoy vestido, venía de otra cosa y me habían pedido hacer una entrevista y yo vengo leyendo hace rato las notas sobre Argentina de la Forbes Estados Unidos y en realidad no lo retratan ahí, no lo ponen, yo leí la nota, no lo ponen, pero yo empecé así. Dudo que pueda ser más duro con el gobierno actual que lo que es Forbes Estados Unidos, o sea, la revista madre, que dijo que el gobierno de Macri es el Titanic. Y varias cosas por el estilo, analizando de una perspectiva norteamericana o de ese círculo de lectores y analistas, que era lo que estaba pasando acá. Y la verdad que tienen un diagnóstico lapidario con la política del gobierno, no andan con las pavadas que inventa Macri, de que la tormenta perfecta que le pasó, que la pesada herencia, que dicen, es un mal plan, mal aplicado, con muchos problemas de coordinación, echaron a dos presidentes del Banco Central, perdieron 35.000 millones de dólares de reservas, se endeudaron hasta acá y ya nadie les presta plata, van corriendo al fondo. Ahora, ¿eran lapidarios también con el gobierno de Cristina Kirchner? Sí, ¿por qué no? Pero es más natural. A mí sí. Es más natural porque se supone que hay ciertos sectores del establishment internacional que no le han gustado nunca a los gobiernos populares, ¿sí? Por razones ideológicas. Yo creo que... Pero da la sensación, si uno lee esa nota, y decís, bueno, Axel Kicillof, ¿qué tipo de señal está mandando cuando le da una nota? Primero darle una nota a Forbes y después decir, en Forbes no somos antiempresas, queremos la rentabilidad de las empresas, yo no rompería el acuerdo con el Fondo Monetario, si bien lo renegociaría. Da la sensación de que ustedes están tratando de decir, tampoco somos tan cuco... Y porque me parece que el gobierno de Macri ya sin excusas, ¿no? Porque se le acabaron las excusas, el desastre que han ocasionado es culpa de ellos, de su política económica, culpa de las cosas que han hecho mal, aún cuando yo no estoy nada de acuerdo con la política general. Hay una impericia, una ineptitud y se tiran entre ellos, o sea que no es algo que diga yo, lo dicen los analistas, lo dicen los oficialistas, lo dicen todos los economistas, lo dicen los ex. El otro día muy sorprendido con lo que dijo Sturzenegger, que le echó la culpa a Marcos Peña de la corrida cambiaria. Pero nada de eso... Dijo que cuando contó en Harvard, Sturzenegger, que cuando Marcos Peña lo recibía con economistas que pensaban distinto a él, ¿no? Claro, pero eso es un desastre para un gobierno, teóricamente Sturzenegger. Un desastre en varios aspectos. Pero espera, quiero no perder de vista lo anterior. ¿Hay un esfuerzo de ustedes por decir no sería tan grave si ganamos las elecciones el año que viene? Yo creo que hay una cuestión inicial que tiene que ver con una actitud de los empresarios, con una actitud de los inversores, que ven que este gobierno va muy mal, esa es la premisa, esto no funciona y todos están discutiendo por qué es lo que pasó, qué pasó, que pasaron cosas, dijo Macri. Las cosas, mi opinión, es la política económica de Macri. ¿Por qué creo que esto tampoco sorprende tanto? Porque me parece que hay una gran duda, aplicaron un plan que yo lo digo ahí, los empresarios nos pedían a nosotros, con esto subiendo la tasa de interés, bajando los salarios, iban a parar la inflación. Bueno, no, porque lo hicieron y no. Bueno, ahí Macri diría, o un economista afín al gobierno diría, había un retraso, primero cambiario importante, después, digamos, cuando vino la primera devaluación, y en segundo lugar teníamos un lastre muy grande con el tema de los subsidios y el atraso de las tarifas. Te juro que no lo pueden decir. Estamos terminando el gobierno de Macri, según presupuesto, 300% de devaluación, 220 y pico % de inflación. Es la inflación récord desde la hiperinflación de un gobierno que dijo, yo esto lo paro en 2 días. Sí. Macri dijo, es fácil luchar contra la inflación. Después dijo, no supimos calcular el efecto del arrastre que tenían las tarifas. Estuviste 12 años siendo opositor, diciéndonos cualquier cosa. Yo creo que no, que es un diagnóstico equivocado. Pero si uno tuviera que decir, ¿era sostenible las tarifas pisadas como estaban en el tiempo? Bueno, yo ahí lo planteo también. Cuando yo hice un aumento tarifario del gas, uno dice, bueno, pero eso... Sí, 2014 anuncio un aumento tarifario del gas. No sé si fue tapa de Clarín, pero por ahí anduvo, o de La Nación. Más Clarín esto sonaría. Rodrigazo
Y está bien, pero después, ¿desde cuándo el gobierno de Cristina Kirchner se regía por la tapa de Clarín? No tenía no, problema, no importa. Digamos, seguir con una política porque pero hubo cautelares. Que y hubo Macri una oposición. Y hubo una oposición. Mira, yo cité ahí porque pedí los recortes, ahora no lo tengo. Laura Alonso, Prat Gay, todos ellos diciendo: este aumento es impagable, van a fundir a todo el mundo, a las empresas y a los hogares. ¿Sabes de cuánto era el aumento? No. Tirate un número. 20%, 30%. 30. 30%. Entonces, acá hay una falsedad ideológica, bueno, pero una también, mentira y una gran estafa. Pero María... Pero uno se puede preguntar si tenía sentido que kirchnerismo con su... No, pero quiero terminar la idea. Si tenía sentido que ustedes subsidiaran a la clase media y media alta metropolitana con las tarifas pisadas. Si fue una política que... No, yo estoy a favor de los subsidios. Pero estoy a favor de los subsidios, ¿de esos subsidios? Y de las tarifas razonables. Sí teníamos mucha dificultad cuando queríamos ajustar tarifas para hacerlas razonables. Entonces sí es una cuestión, me parece a mí... Bueno, y hubo 10 años de congelamiento. Pero a mí, no, tampoco, pero me parece que hubo un hostigamiento muy fuerte de medios, de oposición, sobre nuestra política tarifaria, y que ahora a uno le suena, ¿cómo decirlo?, en criollo, falluto. Si vos estuviste todo el tiempo, cada vez que nosotros queríamos mover 5% una tarifa, diciendo que eso era impagable, ahora no vengas con un aumento del 2000% porque no le aumentó el gobierno anterior. Algo nos cierra... Pero fueron 10 años también, está bien. Aún pero ningún aumento pasaba. Pero ningún aumento pasaba. Entonces, yo lo que quiero decir es que me parece con varias cosas. Por lo que vos me preguntabas de... ¿En qué andan los empresarios? ¿Qué están reflexionando? ¿Qué nos pueden venir a preguntar a nosotros? Primero, este gobierno es un fracaso. Y me parece que eso hay unanimidad. Unanimidad. Yo creo que nadie dice este gobierno hizo... No me pueden enumerar 3 cosas que hagan bien. Ahora tuvieron un problema grave de seguridad, incluso que era donde se vestían de Rambo. Entonces yo creo que es un fracaso que decepcionó a su base electoral, tanto empresarial, ni hablar pyme, ni hablar clase media, ni hablar clase media alta. Bueno, ahí es donde está más fuerte, media y media alta, ¿no? Digamos, sí, pero no ha habido una deserción. Mira, Macri llega al gobierno con 60% de imagen positiva. Y no es que me quiera hacer un picnic o decirle acá a los que me escuchan en La Nación. Lo que digo es no les cumplió nada, mintió en todo, deliberadamente. Y deliberadamente, digo, está bien, él dijo, no voy a hacer devaluación, no va a haber tarifazo. Entonces, está bien. No había trazo, entonces venía a hacer devaluación, no voy a hacer tarifazo, no había trazo tarifario. Mintió para ganar las elecciones, le mintió a su base electoral, consiguió los votos, le dijo también, te voy a subir la jubilación, vos sos jubilada, te subo la jubilación. Vos tenés ahí un derecho... tuvo la reparación histórica, podría decir. No, pero no llegó ni un décimo y además le bajó la fórmula todo al universo. No, María, eso es mentira, era mentira, siempre fue mentira. Tuvieron un plan, el plan es recontra... Pero el plan era tener 40% de inflación y una mega devaluación. El plan estaba equivocado, es mal plan, es mal plan, iba a dar esto, sí, y lo veníamos advirtiendo. Yo de hecho le decía, ustedes van a hacer un tarifazo, pero está dicho 100 veces. Lo que pasó, lamento decir porque para un economista decir, le pegué los pronósticos, debería ser un alegrón. No, no es un alegrón. Hicieron un desastre y pensaron que la inflación era producto de que había mucha emisión monetaria y mucho salario. Bajaron los salarios, bajaron la emisión monetaria, pusieron la tasa de interés, no paró la inflación. Conclusión, mintieron, pero además tienen un diagnóstico equivocado de la inflación en la Argentina. El gobierno diría, todo más déficit que nosotros. Bueno, el primer año, más déficit depende que cómo nosotros, se medía, pero ahora, el año que viene no va a tener más déficit. Con las medidas de ellos... más déficit, y ahora el año que viene probablemente con suerte llegan al mismo déficit que nosotros, nada más que antes el déficit venía de un gasto en hospitales, maestros, educación, todos los que le prometieron, porque estos vinieron, la tecnología, la salud, se llenaron la boca con cosas que no iban a hacer porque tenían que aplicar un plan que era incompatible. Entonces digo, una vez que ellos llegaron al gobierno y aplicaron ese programa, también endeudaron a la Argentina hasta acá y ahora todo lo que no gastan en hospitales lo están gastando en intereses la deuda que ellos tomaron. Con lo cual es incomprensible, es como vos me digas, te voy a arreglar un problema, entonces deja, yo te tengo que arreglar este vaso, te rompo todo esto, este vaso no te lo arreglo y ahora tengo el triple problema porque rompí esto. ¿Qué es lo que rompieron? No te lo dejo más ordenado, te voy a dejar menos déficit, te dejo más actualizadas las tarifas y te dejo un dólar que no está atrasado como lo recibí. Nada. Bueno, nada. 2019, fin de 2019, todo el mundo lo está diciendo. Lo sí, que van a dejar con más pobreza. Pero un espanto. Y además con una deuda enorme tomada por ellos mismos que va a haber que pagar los años siguientes sin poder acceder a los préstamos que ellos se lapidaron. Porque, pero volvamos al escenario del año que pero viene. Te digo algo porque me parece claro y
claro, y me parece que lo puede entender cualquiera, aunque no me quiera, aunque no le guste lo que digo. Muchas veces se aplicó esto en la Argentina. Se endeudan como locos, con 30.000 excusas, y la guita se va por la fuga de capitales. Por eso no está ni en hospitales. 60.000 millones de dólares de fuga de capitales, récord total. Se la gastaron toda. Se la llevaron los sectores más pudientes porque los demás no llegan, y ni siquiera todos. A ver, entonces yo quiero decir, tomás 100.000 sí. palos y se te va en fuga de capitales la mayor parte. Bueno, la verdad que hiciste todo mal. Ahora, cerrando la idea original, porque después vamos. el tema de A Forbes. estas, ¿Qué le decimos? claro, estas señales. No, bueno, después escribió Ale Berkovich que habías tenido unas reuniones con inversores de Wall Street, ¿es cierto? Sí. Que sí. son fondos de inversión de Wall Street que vienen Nunca a preguntar dejamos de qué. tener, yo y mi equipo, contacto con la gente que conocemos de la época del ministerio y de antes. O sea que no es que hubo un aluvión, aunque hay mucha inquietud porque viene un año electoral y porque a Macri le va muy mal y porque las encuestas dicen que le va a costar lo que parecía asegurado. ¿Y qué quieren saber? Si ustedes romperían el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, ¿cuál es la pregunta? Yo creo que hay una primera pregunta sobre el diagnóstico que me parece que es sincera, como ¿qué salió mal? Porque al final vino este tipo y aplicó el paquete que le pedían en cierta medida y estamos acá donde estamos. ¿Qué salió mal? ¿Es torpeza? ¿Es que Macri, te preguntan, es que Macri hace negocios personales por encima de las cuestiones de gobierno? Porque todos los días te encontrás con estos negocios del grupo de Macri que dejan los ahora aviones, después hablamos pero tema, son de ellos. Ahora después hablamos de ese tema. Pero, no, pero no importa, te digo no, porque digo, me parece que... me preguntan, sí. Vos me preguntaste que me preguntan. Y no sobre, es una crítica. no, y sobre el Fondo Monetario, ¿qué preguntan? No, la pregunta es qué harías con esa deuda del Fondo Monetario. Yo le digo, ¿Y la mira, respuesta es? Primera cuestión, Argentina a fin de 2019 todavía es una incógnita en qué situación va a estar. Porque a ver, estos días inesperadamente se les escapó de nuevo el dólar. Y ahora volvió a bajar un poco, ¿no? Sí, pero se les escapó. Aunque suba y baje no es buena noticia porque lo que querían dar es estabilidad macroeconómica, no la están dando, hay incertidumbre, se va a precio. Volvamos. Entonces, ¿qué hacer con el acuerdo con el fondo? Lo que yo digo es el acuerdo con el fondo es muy mal acuerdo, que además condiciona aplicar un horrible plan. Romper con el fondo, Argentina ni siquiera en el 2001, cuando tuvo el default más grande de la historia de la humanidad, que generaron estas mismas políticas, llevadas adelante por Cavallo, que dice que estas son sus políticas. ¿Qué hacer con el Cuando pasó eso, no se dejó de pagar la deuda con el fondo. ¿Por qué? Porque el fondo... Bueno, el país entró en default. Pero al fondo se le pagó siempre. Al fondo se le pagó, pero está bien. Se dejó de pagar a los privados. Sí. Y porque el fondo te bajó el pulgar por 1.700 millones de dólares que no dio el fondo en un desembolso, porque no le gustó el plan que ellos mismos habían hecho con el ministro que ellos pedían. Pero a la luz soltó del la mano a la 2001, Argentina. ¿tendría sentido o ir a un default o ir a una ruptura del acuerdo con el fondo? Nadie quiere ir a un default. Un default es algo espantoso, lo pagan los sectores más vulnerables porque el resto está puesto con plata en los paraísos, la gente Macri la tiene afuera. O sea que no, eso no es no son los que sufren estas cosas. Pero las pymes, los laburantes, bueno, vos sabés lo que fue el desastre con el fondo? de 2001. Yo creo que lo que condiciona el Fondo Monetario, que incluso se conoció una entrevista que hizo el Fondo Monetario con Massa, creo, porque yo lo oía a Massa diciendo esto, donde le dijeron que esto era un plan de estabilización, no de crecimiento. Y ahí comete un error el fondo, que el propio fondo reconoció en 2001, que el propio fondo reconoce con Grecia en documentos actuales, que es que si vos no crecés no podés pagar ninguna deuda. ¿Pero qué se hace con el acuerdo con el fondo? ¿Está firmado? ¿Te prestaron la plata? ¿Está cuando cambia el gobierno, mira, mucho antes, si va a cambiar el gobierno, van a llamar al nuevo gobierno, se van a sentar, porque nadie quiere un fracaso. El fondo tampoco quiere ser artífice de destruir un país. Y no se puede, vos sos socio del Fondo Monetario Internacional, tenés una cuota que te tienen que prestar, estás en el marco de un acuerdo. Después puede haber tironeos. Yo la verdad que creo que esto que ha firmado Macri, como lo que firmó con los buitres, es un espanto. Los propios funcionarios del fondo creo que lo dijeron on the record, que el ajuste que Macri comprometió es más grande que el que ellos le pedían. Y si vos lees el informe 140 páginas, dicen que ven serios riesgos de poder cumplir eso que firmaron. Con razón, porque esos mismos funcionarios 2 meses antes firmaron otra cosa. Entonces yo lo que quiero decir es que me parece que el fondo, en un cambio de dirección de gobierno, con otro gobierno, con otra orientación democráticamente elegido, se va a sentar a rediscutir algo que se hizo con un gobierno que ni siquiera fue capaz de mostrarle por qué, ni cómo, ni para qué íbamos al Fondo Monetario. Entonces yo creo que
Los funcionarios del fondo tampoco comen vidrio, ni tampoco van a ir a la guerra con un país porque no son un partido político. Entonces, ahora, pero si vemos todo el lado de la economía... Yo veo que el fondo se manejaría, como ha hecho en varias oportunidades... renegociando. Claro, como siempre hace. E incluso renegoció con Macri, o sea que metieron la pata hasta acá los funcionarios del fondo y renegociaron con Macri porque vos no podés hacer que en una sociedad... Mira, incluso el Fondo Monetario pone... Sí. Y después lo reproduce de alguna manera el ministro Duhovne que está ahí y la señora que está ahí, Lagarde, que no ha logrado enamorarme, mirá que la miro seguido, pero ¿sabés lo que dicen? Nos llama la atención porque esto no generó un estallido social. Duhovne dijo, yo no sé si... Le digo a la audiencia... Fue la primera vez que hubo un ajuste de esta magnitud sin que cayera un gobierno. ¿Y vos qué opinás de eso que puede decir un ministro de Economía? ¿Que es una provocación? ¿Cómo lo ves vos? Yo no lo entiendo, te lo digo sinceramente, es una provocación. Como decirte, mira, te estoy amputando el brazo sin anestesia y vos no gritás. Es la primera vez que alguien no grita. ¡Apa! Entonces vos decís, ¿qué está pasando acá? Ahora, un minuto quiero decir esto. Está claro que si discutimos economía o que si, digamos, que en las elecciones, si la discusión va por el lado de la economía, lo charlábamos el otro día con Federico Aurelio, digamos, Macri tiene muy poco para ofrecer en materia de resultado de economía para ir a las elecciones el año que viene. Del otro lado están los que creen que la corrupción es, y sobre todo en las bases de apoyo a Macri, creen que conviene sostener a Macri, sobre todo por lo que es la percepción de lo que fue en términos de corrupción el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. No lo sé. No lo sé, yo estaba viendo y creo que vos estás muy informada y conocés. La causa de los cuadernos es un disparate. ¿Pero por qué es un disparate? Es un disparate de las fotocopias de esas de los cuadernos. Cada empresario que declara algo es contradictorio con el de anterior. Si vos agarrás a Calcaterra, te agarro dos porque es lo que leí. Es interesante que venga un empresario. O sea, ¿por qué admitiría un empresario que pagó coimas? Porque le dijeron, si no vas en cana, hoy mismo, pero no, al sótano. Y entonces digo, entonces sí, voy y cuento que pagué coimas. Pero además tienen que aportar pruebas, tienen un año, si no, no pueden... Y mirá qué raro. Por eso yo... ¿Pero vos crees que no hubo coimas? Esto es lo que yo digo. Yo no, mira, lo que te digo es, lo que yo veo en esa causa de los cuadernos, que es una oportunidad para ver si alguien puede explicar algo del cártel de la obra pública, cómo operó, porque ahí el que era presidente de la Cámara de la Construcción, Wagner, ¿no? Que es uno de los arrepentidos. Dice, nos juntamos por primera vez en la vida, nunca se había juntado el cártel de la obra pública, el Club de la Obra Pública, se ve que se creó cuando llegó nuestro gobierno, según Wagner. Yo digo que no, porque yo conozco esto del cártel de la construcción y del Club de la Obra Pública desde que era así de chiquitito, y un miembro de los señeros de esos es el papá de Macri, de ese club de la obra pública, que teóricamente que hacían... Una cosa es cartelizarse para... No, pero cartelizarse es cobrarle un sobreprecio al Estado. Entonces, cobrarle un sobreprecio al Estado, y una vez que vos le cobrás un sobreprecio al Estado, porque, a ver, si vos y yo somos los únicos que ofrecemos agua y alguien viene a pedir, esto sería un cártel, o X e Y. Dicen, bueno, en vez de cobrar la 2 que sale, digamos 10, y el tipo no va a tener otra que pagar. Eso teóricamente es lo que hace el Club de la Obra Pública, por eso es un cártel, como es el cártel del petróleo, la OPEP, no lo esconde, digamos, pone el precio más alto porque quiere, le conviene. Pero también hay un funcionario del otro lado que lo acepta porque recibe algo a cambio. Entonces no pelea los derechos, los intereses del Estado. Sí. Si existe el cártel de la obra pública hace 500.000 años, es porque tienen un poder de extorsión sobre el Estado y porque no hay otro que haga la obra, porque si no, no sería un cártel. Te lo digo porque, por ejemplo, en varios sectores en la Argentina hay muchísima concentración y fijan precios. Pero no porque hay corrupción, porque no importa... Digo, eso puede desembocar en corrupción, sí o no. Lo que hay que hacer es desarmar el cártel, cosa que es muy complicado. Pero, eso es lo que habría que hacer. Una de las estructuras de... Para desarmar el cártel vos deberías generar nuevos constructores o estatales. Todo eso tiene muchísima resistencia, pagan propaganda, hay lobby. O sea que no sé, yo no conozco en detalle cuál es el procedimiento ni nada. Porque, por ejemplo, en la época de Cacciatore, por ponerte un ejemplo... Está bien, pero lo que vos me estás diciendo... Pero yo digo que se sientan los empresarios más importantes de la Argentina y dicen, no, yo pagué coima, pero no pagaron. Digo, es difícil suponer que eso no es cierto. No, pero cuando le preguntan, a ver, si yo fuera el juez... No tengo ni idea de cómo se hace para ser juez, porque no fue lo mío, ni soy auditor, ni nada. Fui ministro de Economía. ¿Eso no pasó? Y yo lo que digo, no, pero ¿sabes por qué digo que no? Porque Wagner dice que estaba en esa mesa, menciona a gente que está en esa mesa, entre ellos a Calcaterra. Y dice, en ese momento vino un funcionario y nos dijo, ustedes repártanse la obra pública, que es lo que sospechamos, porque no conocemos, que se viene haciendo hace 340 años en la Argentina, pero se le ocurrió un funcionario... Espérame, María, espérame.
Entonces, se le ocurrió, no me interrumpa, déjame contar esto porque me parece que es grave, importante para un público que está taladrado por estas porquerías que vemos ahí atrás. ¿Por qué porquería? Ahora te voy a explicar por qué. No vos, el camarógrafo se me ríe. No, por esto. ¿Qué, los cuadernos son una porquería? Yo no vi ningún cuaderno, los quemaron, no conozco, me parece toda una fantochada. Eso es lo que, como la causa de Lula, me parece esa fantochada. A mí, me puedo estar equivocando y mirá que estoy cubriendo a los empresarios. O sea que no es funcionario de mi gobierno, son los empresarios que dicen, se juntaron y dijeron vamos a cobrar más caro toda la obra pública de acá en adelante. Teóricamente porque se los indicó un funcionario, lo cual a mí me parece una cargada, porque el cártel de la obra pública, viene un funcionario del interior recién asumido y le dice ustedes cartelícense. Pará, pero dice, a partir de ese momento cobramos más caro la obra pública no sé cuánto. Entonces yo si fuera juez le diría tráigame un papel, muéstreme la contabilidad, cuánto cobró, qué obra hizo cada uno. Nadie le preguntó nada. Le dijo, bueno, usted, señor, a su casa. Tiene un año para entregar la prueba de lo que dicen. Sí, bueno. Pero después vino otro que estaba en esa reunión y dice, yo nunca estuve en esa reunión. Yo no pagué ninguna coima nunca. Pará. Vos decís, yo los careo, digamos, por ver muchas series yankee, te digo. Los junto a los dos y le digo a Calcaterra y a Wagner, bueno, ¿quién miente? ¿Pero vos realmente crees que no hubo corrupción? Yo no lo sé, no lo puedo aseverar, y menos con esto. Entonces, lo que yo te digo es, si hay corrupción en este gobierno actual, en el anterior, en cualquiera, si hay casos de corrupción, pues yo de este gobierno no tengo buenas opiniones, lo conocés. Pero yo diría, busquemos pruebas, mostrémoslo, que lo llame un juez imparcial, consiga esas pruebas y cuando consiga probarlo y condenarlo, que lo mande a la cárcel. Eso es lo que yo diría. Todo lo demás me parece uso político de la cuestión. Todo lo demás. Ahora, todo. Ir cavando, buscando cosas y no encontrar nada 500 veces con todas las cámaras de televisión. Bueno, que cuando van unos van todas las cámaras, cuando van otros no va nadie. O sea que hay un uso político de la justicia y de una parte... Perdón, hay jueces muy buenos en este país y muy honestos. Como hay políticos muy buenos y muy honestos, como hay medios y periodistas muy buenos y muy honestos, y hay de lo otro. Entonces yo lo que creo es que esta cosa de tirarse cuadernos, tirarse soterramientos del Sarmiento, Correo, no es bueno para nadie. No es bueno para nadie. Primo de Macri, yendo al tribunal diciendo sí, pagué coima. Pero él se va a la casa inmediatamente. Está bien, pero va a decir pagué coima pero entonces, sí, porque no las pagó. No, él no dice que pagué coima. Sí. No. Sí. No. ¿Qué dice? Dice, hice un aporte de campaña de mi bolsillo. Eso no es pagar coima. Hice de $150.000. O sea, hizo obra pública. Rollo dijo. Pero María, vos no ves. Pero un minuto. Los subsidios funcionaban de una manera que, digo, era bastante oscuro el sistema de subsidios. No, pero quiero que me entiendas bien. No soy especialista en la causa de los cuadernos. Lo que te digo es que a mí me parece todo una truchada. ¿No? Contradicciones. Por lo que leo en los diarios, ¿no? Me puse a leer. Pero por lo que leo en los diarios, uno dice, estábamos los dos en la reunión. Uno dice, yo. Ministro de Economía, quiero saber si el ministro de Planificación era un corrupto que a mis espaldas quiero saber si el presidente de la nación es un corrupto. Sí. Porque me asusta mucho que el tipo llega procesado y ahora parece que si vos estás procesado es un desastre y no puedes ejercer ningún cargo, el tipo llega procesado y a los 10 minutos sobreseído, justo es presidente, Angelici, Pepín. Estos nombres me los sé porque andan circulando por ahí, no soy experto. Y te diría la verdad, quisiera dedicarme a pensar cómo hacer para que la gente tenga laburo, llegue a fin de mes. Perfecto. Perdón, querría dedicarme a eso. Entonces me parece que cuando empiezan con estas cosas tan intensas y cuando después ya es claro, porque mucha gente se da cuenta de que si hay corruptos son los de Panama Papers, pero bueno, ponele que entonces dicen son todos corruptos, todo eso termina en que la política es un desastre y que entonces los políticos no, y entonces ¿qué hacemos? Yo digo, ¿quién nos gobierna hoy? La antipolítica, los constructores del Estado, los contratistas, eso nos gobierna hoy. Eso no nos va a salvar de estos problemas. De esos problemas nos tendría que salvar una justicia independiente, una justicia honesta, y yo, cuando veo las encuestas, digo que en las encuestas dice que la gente desconfía más de la honestidad de la justicia que de los políticos. Ahora, estamos en un problemón, María. Entonces, está bien, pero, yo digo, que vos me tires todas las causas de corrupción ahora y me preguntes, pero vos, ¿qué opinas? No importa ni tres bledos. Yo lo que te digo, a mí me parece que no es importante. Me parece que tendríamos que estar seguros de que si hay un tipo corrupto, de que si hay una persona que cometió un acto de corrupción, como hay y tiene que estar condenado, tiene que ir, poder defenderse, presentar pruebas, la justicia tiene que actuar rápido y resolverlo. Porque si no, vamos a estar todos bajo un manto de sospecha, los periodistas también,
todo, porque todos hablan de bolsos. Planteo esta pregunta de otra manera. A ver, ¿qué cosas? Porque leí una nota también en la Política Online, que era una nota especialmente autocrítica, me pareció, que había como una idea de que comunicaron mal, que había un tema con, ¿no? Cómo trataban al periodismo. ¿Está bien? No quiero citar mal. Dale, sí. Ahora te lo digo. Sí. ¿Nos tenemos que ir a un corte ahora? Porque espera que me están diciendo, ¿qué hago? ¿Voy a un corte ahora y vuelvo? No, los tenemos que cerrar. Bien. Lo que digo es, ¿hay algo de lo que se hizo, ya sea vinculado a la corrupción o vinculado a la forma de gobierno, que cambiarían en caso de volver al gobierno? Y yo es lo que dije y lo sostengo. La situación es distinta, la Argentina está muy distinta, gobernar la Argentina va a ser muy distinto, la región está muy distinta, vas a tener a Bolsonaro, que nadie sabe, ponerle un signo de interrogación para ser bondadoso, tenés a Trump. Hoy acá está el G20, es una guerra comercial entre China y Estados Unidos. O sea, hay otro mundo muy distinto, creo que habría que tomar medidas distintas. Creo que efectivamente habría que hacer, a mí me gustaría que se haga con estas cosas, el uso de la justicia, el uso de los medios de comunicación, para salvar un gobierno de todas y para perseguir otro gobierno. Yo veo eso, yo lo sentí en carne Tengo que propia. irme a un corte, pero ¿vas a ser candidato a gobernador en la provincia de Buenos Aires? No lo sé. No lo sé. Bueno, ya volvemos aquí en 50 minutos, quédense ahí. Soy Jorge Arasi. Hace 7 años sentí que era mi momento. Tener mi propio negocio sin estar solo. Abrí mi oficina RE/MAX y alcancé el éxito que siempre soñé. Hay una franquicia RE/MAX para vos también. En el conurbano estamos haciendo ruido. Mucho ruido. Un ruido que no molesta. Por el contrario, es muy bienvenido. Un ruido que está despertando a la salud y está alejando los problemas. Un ruido que es más higiene y menos pozos que desbordan y que se siente en todos los barrios. Estamos haciendo mucho ruido en todo el conurbano, porque cuando el agua potable y las cloacas llegan y el ruido de las máquinas